Ola, boa tarde a todas. Benvidas a este encontro no que pretendemos mirar a nosa cidade con ollos ecofeministas, con ollos de igualdade de xénero, de xustiza social e de sostenibilidade. Para iso, hoxe temos a oportunidade de escoitar as opinións de, por unha banda, dous referentes, grandes referentes, da ecoloxía e do ecofeminismo, e por outra banda tamén, dous responsables políticos de aquí da Coruña que coñecen ben cales son as oportunidades, pero tamén as dificultades de encarar o cambio social dende as institucións, e precisamente das institucións locais. Como dicía, temos con nós a Fernando Zembranos, psicólogo, sociólogo e membro de Ecoloxistas en Acción, a Yayo Herrero, antropóloga, enxeñeira, mestra e activista ecofeminista, a Xulo Ferreiro, profesor de Dereito Procesal e alcalde da Coruña, e a María García, técnica de Medio Ambiente, concelleira de Medio Ambiente e de Mobilidade Sostible na Coruña. O funcionamento vai ser que eu lance preguntas ao aire, eles recollerán as preguntas e intentarán respostar. Logo desas reflexións, deses debates, abriremos o turno ás vosas preguntas, que espero se sean tan complicadas como as miñas ou máis, se pode ser. O que faría agora é cambiar de idioma, polo menos para lanzar as preguntas, cada quen que se exprese como queira, pero para facilitar, non? Empezamos por unha pregunta máis xeral. Gustaríame coñecer se considerades que o planeta está inmerso actualmente nunha crise socioecolóxica sen precedentes, é dicir, estou facendo en galego como dixen, non? Es decir, si estamos encarando el colapso, si estamos acelerando el camino hacia el colapso, y qué indicios consideráis que podéis percibir en el entorno para poder llegar a esa conclusión. ¿Quién recoge el guante? ¿Empiezas, Fernando? Pues venga, adelante. Bueno, digamos que estamos ante las puertas aquí, porque en otras partes del mundo ya están en medio del colapso, pues de un cambio, podríamos decir, de civilización. Y este cambio puede ser o por las buenas o por las malas. La probabilidad, si no hacemos nada, será más bien por las malas y más o menos se puede uno imaginar lo que va a pasar. Tenemos muchos retos. El primero sería el descenso energético, o sea, nos vamos a encontrar con que una civilización que hemos construido sobre la base del petróleo pues no va a poder seguir siendo así y no hay alternativas de la, vamos a decir, de la magnitud que el petróleo ha suministrado a nuestras sociedades para organizar sus ciudades, para organizar su sistema alimentario, y esto va a llegar en muy poco tiempo. Ya, digamos, hay signos en cuanto a que no se puede extraer más petróleo que el año anterior, hay signos de que las reservas van disminuyendo a una velocidad muy superior digamos, a lo que se está demandando, y como tal civilización todavía no hemos tomado nota de este asunto y estamos en la oportunidad, puesto que queda muy poco tiempo, una década, tal vez dos, queda muy poco tiempo para reconvertir nuestra forma de vida y poder ser resilientes ante la que se avecina. Por poner otro rasgo de insostenibilidad que también está aquí, digamos, es más difícil de percibir desde la ciudad, sería, digamos, la grave pérdida de la biodiversidad. Hemos perdido el 35% de las especies que, relacionadas entre sí, nos permiten la vida, han permitido que naciera el ser humano y luego le han permitido convivir al ser humano en el contexto de la biosfera. Pero el ser humano, digamos, ha creído que es solamente su jardín, y ignorándolo, externalizándolo, dejándolo una cosa muy residual desde el punto de vista económico, está disminuyendo pues el número de especies que son imprescindibles para que nosotros mismos y nosotras mismas podamos seguir existiendo. Esto por dar dos rasgos. El tercero es más conocido, que es el cambio climático, que también, según el último informe del IPCC, digamos, nos queda muy poco tiempo para cambiar el rumbo, y ahora podríamos estar aprovechando en construir nuestras ciudades, nuestro sistema de alimentación, nuestro sistema de protección social, ahora que todavía queda algo, vamos a decir, de recursos para, digamos, hacer este giro, y no lo estamos haciendo. Estos son como tres rasgos de insostenibilidad. ¿Cómo lo veis? No sé si quieres añadir algo, Yayo. Bueno, yo solamente quería añadir a lo que ha dicho Fernando, que no, vamos, que me parece
que esa insostenibilidad no es neutral desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de la procedencia o desde el punto de vista de las personas racializadas, y que digamos que hay una conexión, una correlación intensa entre la crisis ecológica, la crisis económica y digamos, la profundización de las desigualdades en todos los ejes de dominación, ¿no? Con frecuencia, casi se ha planteado, cuando hablas de políticas ecológicas o políticas de sostenibilidad, casi con frecuencia nos encontramos como se contraponen, digamos, a políticas de desarrollo, a políticas que sostienen la vida de la gente, como si fueran dos cosas completamente distintas y como casi si las personas tuvieran que competir con la naturaleza, ¿no? Es un error garrafal poner a las personas a competir con la naturaleza, es un error garrafal también poner a personas a competir entre sí, sobre todo cuando son pobres por los recursos. Y nada, lo único que quería señalar es que en este marco de ejercicio de insostenibilidad y de colapso estamos hablando también de que debemos actuar pronto, porque por contra hay otras personas que sí se están preparando, ¿no? Y un ejemplo nada más, cuando cayó el huracán Sandy sobre Nueva York en 2012, que quedó prácticamente, vamos, la ciudad y sobre todo Manhattan, era impresionante que Manhattan quedara completamente a oscuras, ¿no? Después de la caída del huracán, hubo una sola cosa que permaneció iluminada en la isla de Manhattan, ¿no? Y fue la torre de Goldman Sachs. Lo que quiero decir con esto es que, a pesar de que no se está introduciendo todos estos elementos dentro de la agenda política, el poder económico de verdad sí que se está preparando. Es decir, no es tan tonto, sabe el problema que hay y se están preparando intensamente para ello, ¿no? Y que, por tanto, el que las mayorías sociales, los pueblos, nos organicemos también para poder afrontar en condiciones de dignidad, en condiciones de justicia, para poder incluso, si no revertimos los peores efectos, poder colapsar como seres humanos y no peleándonos unos contra otros, sí que es bastante importante. Yo creo que, bueno, la emergencia que estamos viendo ahora mismo de neofascismos que señalan y estigmatizan a pueblos como culpables van en la misma línea, ¿no? Entonces, simplemente aportar eso. Sí, boas tardes. Eu quería ir un pouco por aí tamén, dicir que ademais desa degradación medioambiental que escoitamos e que coñecemos e nos inundan os datos, non, a miúdo, de suba do nivel do mar, de incremento das temperaturas, de incendios forestais e de tal, hai unha componente humana tamén, non? E que creo que esa crise medioambiental e ese deterioro dos recursos e esa competencia por os recursos está na base de, por exemplo, de moitas migracións, de moitas tragedias humanas que estamos vendo hoxe en día. O sea, que simplemente quería introducir esa componente, non? Dicir que dentro de toda a desigualdade que nós vivimos no noso contexto social, non? Que hai, e somos conscientes deles, en realidad temos bastante sorte de vivir neste territorio, neste momento histórico, porque noutras zonas do planeta están sufrindo moito máis do que estamos dicindo. ¿O quieres pasar directamente al siguiente? Que sería, con este panorama, ¿es posible tomar medidas realmente transformadoras dentro del ámbito local? E agora sí, para o local. Bueno, se non estou como alcalde, non? Estou como un membro da Marea Atlántica máis. É certo que con certas responsabilidades, non? Neste caso, que seguramente te sitúan noutro contexto. Bueno, eu, se me permitía, antes que nada, pois quería agradecer o foro que temos hoxe aquí, a posibilidade de estar unha vez máis con Yayo, con Fernando, con María estou máis veces, non? Pero, en todo caso, é de agradecer tamén que nos vexamos en este contexto para poder facer algo que teño que decir que desde que estamos na institución non facemos coa suficiente frecuencia, que é reflexionar, que pensar, que poñer a mirada longa, non? A veces, pois o día a día te come un pouco e non tes a capacidade de facer este exercicio, aínda que, efectivamente, no concreto, pois, evidentemente, este panorama hai que telo en conta, non? Eu, bueno, en canto a se estamos nunha crise socioecolóxica sin precedentes, creo que xa está non todo dito, a parte, efectivamente, máis ambiental, pero as repercusións sociais, antropolóxicas que ten a cuestión e socioeconómicas, non? Que eso creo que é importante porque, efectivamente, creo que ya lle dá no clavo cando di o de Goldman Sachs, efectivamente, non? Creo que
non hai falta de preocupación nas elites sobre o cambio climático, hai unha resposta, por así decirlo, egoísta e de supervivencia. Eu, se teña a posibilidade de mercar unha illa no Pacífico que teña os metros suficientes para que o nivel do mar non me afecte, poda permitirme isto, estar nun ambiente respirable, etc., a mí, o 99% igual me preocupa menos. Isto, efectivamente, pasa coa sanidade, pasa coa educación e tamén está pasando coas crises medioambientais. Efectivamente, se nos ponemos no contexto do planeta Terra e da súa historia xeolóxica e incluso da vida, non é a primeira vez que se extinguen especies, non é a primeira vez que hai cambios climáticos fortes, pero sí a primeira vez que é unha especie que é a nosa a que provoca e acelera isto, transformando o mundo deste xeito que estamos facendo. E efectivamente hoxe no National Geographic veía un proxecto que é o da arca fotográfica de un naturalista de National Geographic que se dedica a fotografiar especies sabendo que o ano seguinte fotografialas moitas delas xa non existen. E isto, os datos, evidente, nos os acaba de dar Fernando. Cada día perdemos 150 especies no noso planeta. Eso dice pronto, pero a verdade é que é tremendo. Bueno, que podemos facer desde o ámbito local? Si se pode facer algo. Eu creo que sí, que se pode facer. Evidentemente, estaría moi ben que todos os niveis de goberno, desde o planetario, os grandes estados ou agrupacións de estados, e despois tamén no local se actuase. Lamentablemente, estamos vendo dúas grandes potencias que van a ter moito que dicir no ámbito ambiental no futuro, Estados Unidos e Brasil, parece que van por outro camiño, lamentablemente. Despois deste fin de semana en Brasil, creo que é moi preocupante o que va a pasar ali nos próximos anos. Veremos o que ocorre, pero desde logo non é o momento anteglobalizador, decía eso de pensa global, actúa local. Bueno, eu creo que hai que pensar local para solucionar problemas globais. Isto é así, e nas cidades creo que é particularmente importante. A día de hoxe, a metade da población mundial vive en cidades, en un par de décadas seremos o 70% das poboacións, da población mundial, a que viviremos en cidades. No ámbito europeo, os números son aínda maiores, pero que as cidades producen o 70% dos residuos do noso planeta, as cidades consumen o 70-75% de enerxía nestes momentos. Co cal, o ámbito da actuación local é fundamental. Eu creo que hai políticas locais que se teñen que alinear cos grandes obxectivos planetarios, e creo que as cidades temos que traballar en asendas urbanas que estén alineadas cos obxectivos de desenvolvemento de Nacións Unidas, evidentemente cos obxectivos do milenio, como cos ODS. Creo que aí é cando poderemos empezar a actuar e a que as políticas locais teñan ese efecto global. Evidentemente, o proxecto de Coruña Próxima ten que ver con isto, está falando evidentemente disto, desenvolver un modelo de cidade que xenere ese cambio de paradigma, o que sea unha peza máis no cambio de paradigma. Evidentemente, repito, sempre, se todas as escalas de administración e goberno funcionasen coordinadas, sería moito mellor, pero eso non implica que non haxa posibilidades de actuar no local. Cando falamos da mobilidade urbana, pois os modelos de transporte colectivo, de transporte sustentable, evidentemente, son as liñas pola que calquera cidade con dos dedos de frente ten que ir, porque, evidentemente, a aposta polo vehículo privado é unha aposta non só caduca, sino realmente insostible. Evidentemente, aí, novamente, hai lobbies ou intereses económicos que non poden prescindir de que cada familia teña 2 ou 3 vehículos, e iso é unha presión que está aí, pero creo que, evidentemente, ese paradigma de cidade sostible ten que ser unha cidade onde a mobilidade sea sostible. Para iso o urbanismo tamén ten que ser sostible. Creo que a cidade ten que pensarse como a cidade máis compacta, e seguramente eses modelos de ocupación de superficie, grande urbanizacións nas aforas, etc., non é un modelo sostible en termos de mobilidade, non é tampouco en termos de prestación de servicios, e creo que en Galicia sabemos bastante de que disfuncións se producen cando a poboación se espalla polo territorio sen unha mínima planificación.
e desde logo nos paradigmas culturais que construamos. Evidentemente aí o paradigma feminista ou ecofeminista ten que ser un paradigma no que construamos transversalmente as políticas públicas, evidentemente tendo esa visión de respeto pola diversidade social, pero tamén pola diversidade das especies, etc. E creo que aí, desde aquí estamos intentando abordar iso, abordar a cuestión de xénero, a cuestión da participación, a propia forma de participación política que teña en conta o sesgo de xénero que se produce a hora de determinados mecanismos de participación sí ou determinados mecanismos de participación non. En resumo, creo que sí, a resposta é que se poden artellar medidas transformadoras, que non é doado e que evidentemente non podemos desapegar as políticas locais, as políticas do micro, das consecuencias que teñen os grandes desafíos globais da humanidade. Estades de acordo con que di Xulio? Sí. Bueno, yo creo que Xulio ha establecido las líneas generales a trabajar, ¿no? Efectivamente, las ciudades llevan la parte del león de las emisiones de gases de efecto invernadero, también la mayor huella ecológica, es decir, los modelos de consumo en la ciudad. Tengamos en cuenta que las ciudades son territorios que utilizan grandes cantidades de energía, son sumideros de materiales, traen los alimentos cada vez de más lejos y, sin embargo, tienen a millones de personas a veces hacinadas en territorios que no proporcionan ni de broma ni de lejos, digamos, la base de todos esos consumos, con lo cual al final la ciudad tiene un elemento también de imponerse, digamos, sobre recursos que vienen de fuera de nuestras fronteras y también de los alrededores, es decir, de las fronteras que se establecen, falsas fronteras que se establecen a veces con el mundo rural, de tal modo que se generan como colonias interiores que siguen proporcionando materiales, biomasa, energía, o sea que yo creo que son elementos claves, actuar sobre la movilidad, sobre la edificación, que yo creo que también requiere medidas de adaptación, rehabilitación energética y demás, actuar sobre los modelos de transporte, sobre los sistemas alimentarios, también se puede trabajar, y de hecho hay ciudades alrededor del Pacto de Milán también trabajando sobre los sistemas alimentarios. Y luego también en esa dimensión social, yo creo que todo lo que tiene que ver con esas alianzas público-sociales en los barrios para garantizar el cuidado de los cuerpos, para garantizar esa atención, digamos, ante situaciones de precariedad vital, de precariedad en todos los ámbitos de la vida que crecen y que hacen que cuando las personas se sienten solas, tienen miedo o lo que fuera, bueno, pues que esa ventana que se abre, digamos, a la expansión de movimientos de corte ultraderechista o neofascista se hacen más grandes, ¿no? Entonces, bueno, en todos esos ámbitos, obviamente, la ciudad tiene responsabilidad, tiene capacidad y puede hacer un montón de cosas. Sí, añadir un matiz que es bastante previsible con el problema del declive energético y todos los fenómenos de retroalimentación que se van a producir a partir de eso, pues que el Estado se va a debilitar bastante en ciertas funciones, porque es probable que las funciones pues de monopolio de la violencia o todo esto pues lo mantenga durante un tiempo, pero digamos dónde va a residirse la organización de las gentes pues va a ser, digamos, en el territorio próximo. Entonces, digamos, el papel del municipalismo, digamos, aún va a aumentar más, ¿no? A la hora de organizarnos pues para crear esa cohesión social, comunitaria que necesitamos para salir de la que se viene encima. Sí, me gustaría... Bueno, creo que dende o Concello, dende a Administración Local, sí podemos emprender políticas transformadoras, e non só podemos, debemos facelo, non? Temos competencias moi importantes de xestión que teñen que ver, por exemplo, coa planificación urbana, coa xestión dos residuos, coa planificación da mobilidade, co abastecemento e saneamento de auga, con atención social realmente ás persoas, con esa perspectiva, non? De transversalizar cuestións que teñen que ver co xénero e a igualdade. Non é fácil facelo cando non tes apoio das outras administracións, vale? E isto é unha cousiña que creo que non se lle escapa a ninguén. Con todo, se están abordando, eu creo que políticas bastante transformadoras. Falaba Xulio da mobilidade, non? Que son políticas que se ven uns resultados despois dun tempo, pero vedes que hai un montón de proxectos en marcha.
por certo que non son a Conselleira de Mobilidade, que é Daniel Díaz Brandío, pero creo que está mal apuntado en algún sitio e me pasa isto moitas veces, non pasa nada. É posible que está mal apuntado en algún sitio. Pero estamos traballando nunha estrategia de infraestructura verde, conocedes o plan de expansión de arbolario, o objetivo de meter a natureza na cidade, estamos traballando agora mesmo sentando o modelo de residuos da cidade para os vindeiros 20 anos, estamos traballando noutras políticas de vivenda, onde se prima a rehabilitación fronte á nova construcción, está aquí o Consello de Regeneración Urbana, e eu creo que por aí hai que ir e os resultados tardan en verse, pero hai que iniciarlos. A mí me gustaría chamar a atención sobre dúas cousas, de que maneira consolidamos esas políticas, porque son políticas a medio e a longo prazo e que necesitan de consolidarse. E eu creo que aquí hai dous factores que son clave. Por un lado, o consenso político, que estamos vendo que é difícil, porque eu creo que a situación política se está polarizando, pero partir dun consenso sobre certos plans axuda a darlle continuidade e a non cambiar un plan de mobilidade cada 4 anos, cando hai eleccións, por exemplo, xa que consenso político deberíamos ir traballando na medida do posible en acadar eses consensos. E por outro lado, e está aquí Marcos Sorrentino, me gustaría facer mención a unha cuestión que puña de manifesto cando falaba da situación no Brasil. Por outro lado, a creación de comunidade, e de comunidade activa e comunidade implicada, realmente dun cambio cultural, que sexa a cidadanía a que solicita determinadas políticas, que fai determinadas demandas. Para min é clave consenso político por un lado, o buscado, con grandes apoios e alianzas, e por outro lado, a creación de comunidade e o empoderamento. Me gustaría también que citases algún caso, alguna medida transformadora que a lo largo de vuestra carrera os hubiera llamado realmente la atención, el impacto, el resultado de esa medida. Ya que hablamos de qué se puede hacer, ¿qué ejemplos tenéis de medidas o de ciudades en las que se hayan tomado medidas que realmente hayan cambiado cosas? Voy a poner el ejemplo de la ciudad de La Habana en el año 91, en el periodo especial, porque hay un corte de suministro energético brusco y la sociedad se tiene que reorganizar de otra manera. Entonces aparecen cosas que ahora lo podríamos hacer, digamos, todavía conscientemente, no solamente de manera reactiva, como por ejemplo aparecen huertos dentro de la ciudad, incluso hay hasta gallinas en los balcones, o sea, tal cual, y aparecen, pues, por ejemplo, sistemas de permutas de vivienda, donde la gente, como era dificilísimo vivir tan lejos, trasladarse y llegar al puesto de trabajo, pues se permutaban viviendas y se acercaba, digamos, pues los centros, digamos, de resolución de las necesidades vitales se estaban acercando. Entonces, es el único caso así, o de los pocos casos que tenemos, digamos, donde se da una respuesta. En este caso, apoyada por las instituciones locales y sin tener un capitalismo voraz que tiene otros planes para reorganizar esto, ¿no? Pero bueno, ahí sí que vimos cómo se transforma la ciudad cuando hay un descenso energético. Yo por poner, bueno, en diversos países puede haber como ejemplos de políticas puntuales que en algunos momentos han funcionado muy bien. O sea, yo no conozco un caso de una ciudad que digas de repente se ha convertido en la ciudad ecofeminista perfecta, ¿no? Aunque voy a poner ahora algún ejemplo que va en esa línea, ¿no? Pero por hablar de algunas políticas concretas, si nos vais a permitir que barramos un poquito para casa en esta ocasión, o sea, a mí, por ejemplo, me ha flipado por ver una cosa pequeña que parecía increíble en Madrid. Bueno, no sé si sabéis que teníamos un río infecto, que era como una serie de sucesión de piscinas malolientes. Bueno, una cosa realmente lamentable de río, ¿no? Ya Lope de Vega en su momento se reía de él en los poemas, pero es que realmente el río tenía un aspecto lamentable. Y en este periodo se abordó con una propuesta de Ecologistas en Acción que recogió el Ayuntamiento de ahora Madrid, se abordó el proceso de renaturalización del Manzanares, ¿no? Y lo quiero poner de manifiesto porque es increíble, el proceso tenía varias etapas. La primera era levantar las compuertas para que el agua corriera y a partir de ahí hacer todo un proceso de regeneración, digamos, natural, ¿no? Bueno, pues lo que ha sucedido es que no ha hecho falta hacer la regeneración. Todo el resto de los procesos han quedado paralizados porque simplemente el hecho de dejar correr el agua ha generado una explosión de vida en el río increíble, ¿no? En 2 años y medio hay árboles que tienen 7 metros,
ha crecido la vegetación dentro del río de una forma impresionante, se ha depurado, no hay malos olores, se han eliminado la presencia de ratas que había en algunas zonas de la ciudad, han llegado especies de aves y especies de peces a mogollón, y hay un compañero que dice que veremos nutrias en el Manzanares. Yo no me lo creo, pero él está, vamos, yo, si vienen las nutrias me creo que podrán venir hasta hipopótamos, ¿no? Pero el caso, o sea, lo pongo de manifiesto porque es una cosa pequeña, pero que desde mi punto de vista tiene el valor simbólico de ver la fuerza tremenda que tiene la vida. Es decir, que cuando dejas de cometer torpezas, la propia naturaleza juega a nuestro favor, ¿no? Y empieza a desencadenar procesos que de repente convierten en un río otra vez lo que era un canal de agua asqueroso, ¿no? Y lo planteo porque procesos de esos yo creo que se pueden hacer muchísimos, ¿no? Y que la ciudad y la creatividad de la gente que vive en la ciudad, con eso que se estaba planteando, que a mí me parece absolutamente crucial, y es que también desde las instituciones, también desde los movimientos sociales, se puede hacer una especie de disputa de la hegemonía cultural, de tal modo que hay toda una tarea para hacer para hablar de otros temas de otra forma, ¿no? Por poner un caso concreto. Y luego me quería referir, cuando decía que hay un espacio en el que sí que hay un proyecto cuasi ecofeminista que yo quiero poner de manifiesto porque se da en entornos rurales, pero también en alguna ciudad y en un entorno horriblemente hostil, es lo que está sucediendo en Rojava, en el Kurdistán, ¿no? Donde 4 millones de personas se han articulado y están funcionando alrededor de 4 ejes. El confederalismo democrático, es decir, una democracia radical y organizada, digamos, para el funcionamiento, insisto, lo de los 4 millones de personas organizadas en torno al confederalismo democrático, porque no es una igualdad hippie de 10, ¿no? La segunda pata es el ecologismo, es decir, organizar la materialidad de la vida según los principios que organizan, digamos, la sostenibilidad. La tercera pata es el feminismo y la cuarta pata, importante, es la autodefensa. Y planteo la autodefensa, que claro, allí tiene muchísimo sentido porque por un lado tienen al ISIS, por el otro lado al ejército turco, y están en un entorno hostil donde han tenido que organizar milicias armadas organizadas por mujeres simplemente para poder defender la vida. Pero en lugares donde todavía no hemos llegado a eso, hay otros que sí están teniendo que organizarse de esa manera, en lugares donde no llegamos a tener que defender la vida física, digamos, sí que hay que poner en marcha muchas estrategias de autodefensa, ¿no? Una economía social y solidaria que nos proteja, digamos, de un capitalismo voraz, organización en los barrios que atajen rumores, medios de comunicación alternativos que de alguna manera puedan disputar o puedan poner algo de freno o crear algo de contrapoder ante una lógica mediática absolutamente violenta y terrible, ¿no? Es decir, que a mí me parece que ese ejemplo es un ejemplo muy potente porque se desarrolla en situaciones pues, mucho más hostiles todavía que las que tenemos nosotros y nosotras, ¿no? Sí, a ver, exemplos, non? A mí seguramente tamén todo ten que ver cos intereses persoais, non? Pero a mí me parecen especialmente interesantes os exemplos de kilómetro cero, non? Nas cidades, porque creo que efectivamente seguramente non é sostible un modelo onde para comer unha piña non hai un señor que ten que cultivar en Panamá ou en algún país de Centroamérica, metela nun barco que este non sei cantos meses e tal, e eu despois podo desayunar piña por las mañanas, non? Seguramente eso non é sostible. Ao mesmo tempo estamos en entornos urbanos que non hai tanto, hai entornos máis próximos ao rural, pero que seguimos tendo moita potencialidade aí, non? Hai exemplos, o de Bruselas pode ser un exemplo onde con políticas de kilómetro cero e promocionando o consumo de proximidade se está abastecendo unha serie de comedores públicos e que, bueno, e iso está xenerando non só cambio de paradigma alimenticio nas sociedades urbanas, creo que tamén realmente importante, que comemos, como comemos, as nosas saúdes, e todo isto afecta a eses entornos ao redor das cidades, que eu non me atrevería a chamar probablemente rurais, porque efectivamente os modos de vida se parecen aos urbanos, son modos de vida urbanos, non creo que unha persoa en
Abegondo non viva nun entorno rural, pero si vive nunha área metropolitana que permite outra serie de usos. E aí, evidentemente, misturar iso con experiencias comunitarias, hortas urbanas, etc. Nos aí estamos en un proxecto europeo con Vilnius e con Roma de boas prácticas en estes asuntos. Roma é tamén un referente en políticas de kilómetro cero e en hortas urbanas, e aí creo que temos a oportunidade de facer cosas moi interesantes. Creo que, ademais, na nosa área metropolitana, na nosa cidade, temos unha vantaxe ou unha oportunidade que é a reserva da biosfera, que temos unha reserva da biosfera seguramente das que mellor funciona no mundo, aquí pegada. De feito, tamén teríamos que ver se a Coruña podería formar parte desa reserva da biosfera ou non e en que condicións, e estamos traballando tamén niso, que permitiría dotar comedores escolares e outro tipo de mercados municipais, etc., de produto de proximidade. Co cal, estamos dando unha saída económica a unha parte da poboación que se pode dedicar a producir alimentos seguramente en condicións de calidade, con pouca pegada de carbono, etc., mellorar a saúde e os hábitos alimenticios de nenos e nenas nos comedores escolares e do resto da poboación. E despois, o fenómeno das hortas urbanas, que eu creo que tamén ten moitas potencialidades. Seguramente a menor delas é os grandes niveis de produtos que vamos a sacar de aí, pero, todo hai que verlo, como avanza o modelo, pero creo que nos poucos meses que levamos de experiencia con as novas hortas urbanas aquí na Coruña se están producindo fenómenos comunitarios super interesantes, como as comunidades de cultivadores urbanitas se están autorregulando, están saindo cousas super chulas de aí, un modelo de esparcemento e de ocio, e un vai estes días ao calquera día a calquera das hortas urbanas da Coruña e ve nenos xogando mentras os pais ou nais ou avós ou aboas están cultivando, pero uns se axudan a outros, se crea comunidade, e creo que tamén eso axuda a producir aí un cambio de paradigma. Co cal, son dúas liñas de traballo creo que interesantes, creo que nos van a dar moitas alegrías no futuro, e creo que un camiño por onde andar se queremos conseguir esos objetivos dos que falábamos antes, de desenvolvemento sostible, pero realmente de un cambio de paradigma no socioeconómico. Eu estou falando bastante xa. Vale. Pues pasamos, si os parece, pasamos ahora después de este diagnóstico y de estas propuestas, me gustaría plantearos algunas de esas cuadraturas de círculo que se tienen que producir en las ciudades. Las grandes ciudades ahora tienden a penalizar el uso de los vehículos más contaminantes, pero se da la circunstancia de que esos vehículos suelen estar en manos de las clases trabajadoras. Clases trabajadoras que no se pueden permitir cambiar de coche cada 2x3 ni comprarse un híbrido y que además necesitan el coche muchas veces o para trabajar o bien para desplazarse desde sus casas, que son las casas baratas que están más lejos del centro. ¿Cómo se puede conjugar, cómo se puede resolver esta contradicción? ¿Cómo pueden los gobiernos locales, con una mirada ecofeminista, resolver una contradicción como esta o un dilema como este? Voy a decir una pequeña parte de la solución, pero no es nada sencillo. Bueno, primero que hay otra manera de mirar esto, primero que no es verdad que un coche viejo contamina más que uno nuevo, porque el proceso de fabricación de uno nuevo, tiene una contaminación a gran escala. En segundo lugar, que muchas de estas operaciones a veces se están aprovechando en realidad para que la industria del automóvil siga vendiendo automóviles. O sea, que digamos, el que tiene más dinero, si pone las matrículas pares y las matrículas impares otro día, pues tengo dos coches o me lo deja mi hijo que también lo tiene. Entonces es difícil realmente porque hay siempre quien tiene más. Pero hay algunas otras medidas que son más igualitarias, un poco más igualitarias. Por ejemplo, prohibir la ocupación de una sola persona o dos personas en un coche para entrar en la ciudad. Entonces tienen que entrar cuatro o tres. Y entonces, esto ya, digamos, afecta más a todo el mundo. Y además es la solución, si vemos, digamos, los países que viven con menos recursos energéticos, lo suelen hacer así, ¿no? Pues que los coches van apelotonados, porque, digamos, es una barbaridad desde el punto de vista de la eficiencia energética que una persona que pesa 70 kilos transporte un coche que pesa 2.000 kilos, o sea, digamos, eso no tiene sentido. Entonces, que vaya por lo menos de 5 en 5. De 5 en 5 reduces a bastante
el número de coches que tienen que entrar en la ciudad. Es un ejemplo de algunas medidas que contemplan, digamos, la eficiencia energética con la justicia social. Yo añadir, aunque es un tema que tiene que ver más, o sea, hay también todo un debate a realizar sobre el coche como tótem y sobre el coche como centro, es decir, que el coche como objeto de prestigio y como elemento sobre el que tenemos casi un derecho cruza la mentalidad, digamos, de las personas que tienen más recursos y se lo pueden plantear, pero también hay que decir que el de muchas personas, digamos, que están en una situación de clase más desfavorecida, es decir, el coche es también un elemento central, digamos, para personas que están en diferentes clases sociales, ¿no? Por tanto, eso hay que trabajarlo también, es decir, tenemos que mirar cómo aplicar políticas progresistas que no permitan que los ricos se escapen en los límites que se ponen, pero los límites, en mi opinión, hay que ponerlos, porque es que hay muchísimos coches, porque es que tenemos un importante problema energético, porque tenemos un importante problema de emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro lado porque también existe una especie de agravio comparativo enorme, es decir, sería inviable transformar todo el parque de coche motorizado a coche eléctrico. Es decir, no hay minerales para poder hacerlo. Echando unas cuentas una vez, un poco de andar por casa con los datos que encuentras en internet, salía que transformar todo el parque de coche motorizado actual de motor de combustión a coche eléctrico significaría utilizar el doble de las reservas de litio existente y el 95% de las reservas de platino. No hay el doble de las reservas de litio existente, hay las reservas de litio existentes, ¿no? Pero es que además el litio y el platino pretenden ser utilizados pues, para algunas transformaciones que hay que hacer a las energías renovables, pretenden ser utilizados para la economía digital, pretenden ser utilizados para robotizar la economía, vamos, que las cuentas no salen, ni para ricos ni para pobres, ¿no? Entonces, ese elemento, yo creo que mirando, digamos, todo ese elemento redistributivo y ese elemento de la justicia, hay que perder también un poco el miedo a decir, bueno, es que ni los ricos ni los pobres, pero tampoco los pobres, ¿no? Que parece que hay como cierto pudor a mantenerlo. Otra cosa distinta es garantizar sistemas de movilidad que permitan que las personas puedan cubrir sus necesidades, y eso lleva tiempo, es decir, tener un sistema de transporte público y colectivo que sea capaz de garantizar las necesidades de las personas lleva tiempo, pero es un elemento central para poder hacer que se pueda reducir el uso de coche privado, ¿no? Y creo que ambas cosas, hay un trabajo cultural, hay un trabajo de mentalidad, y ambas cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Y luego, por otro lado, que no deja, es verdad que hay mucha gente es decir, que tiene procesos emancipadores, que se preocupa por que la medida no sea injusta para quien menos recursos tiene, pero claro, es que te toca las narices que veas a gente que recorta en sanidad, que recorta en educación, que hace políticas absolutamente depredadoras, que la argumentación que hace cuando dice no hay que ponerle freno al diésel sea precisamente que la gente pobre no va a poder ir en coche, ¿no? O sea, me parece de un cinismo también impresionante. Entonces, la combinación de todo ello es un poco ese elemento complicado, complejo que tenemos que abordar, creo yo. Bueno, creo que a primeira cousa que hai que facer é definir prioridades e decidir a que se destinan os recursos públicos, e os recursos públicos teñen que estar enfocados a darle unha alternativa ao automóvil, que é que o primeiro que ten que facer a administración é facer os deberes, ela. De que maneira fai os deberes? Pois promovendo un transporte público que sexa útil, accesible, pois promovendo alternativas ao uso do automóvil, outro tipo de mobilidade blanda, e iso é o que se está facendo, non? E me gustaría pasar revista aquí a unha serie de medidas que están en marcha, de que algunhas delas xa se poden disfrutar e outras delas veremos os resultados nos vindeiros meses, e outras delas pois son deses proxectos a medio e a longo prazo que hai que proseguir despois das eleccións tamén. No bus se revisou o contrato da compañía de tranvías, se baixan as tarifas. Se están reordenando as rutas de autobús que se presentarán próximamente, pero xa hai cambios como que os autobuses agora chegan aos seus hospitais.
Estamos agora mesmo preparando os pregos para a vindeira licitación do vindeiro contrato que vai regir como vai funcionar o transporte público na cidade. Se están peonalizando barrios enteiros, a cidade bella, pero tamén rúas concretas e se están levando a cabo obras en toda a cidade para garantir a accesibilidade universal, tamén a persoas con mobilidade reducida. O tema da bicicleta está todos os días nos medios de comunicación, se está traballando en 4 carrís bici simultaneamente, prácticamente, pero que son carrís bici que non son ornamentais, son útiles para ir aos barrios. Se está ampliando a rede de bicicletas de Bici Coruña, con máis estacións e con bicicletas eléctricas. E se está traballando moi contra vento e marea, se me permitide esa expresión, para crear un consorcio metropolitano de transportes, quer dizer que unha vez máis esa necesidade de chegar a acordos e a pactos co resto das administracións, porque sabemos que a mobilidade na Coruña está absolutamente influenciada polo que pasa na área metropolitana. Quer dizer que eu creo que eso é o primeiro que ten que facer o Consello. Entón, podes decidir investir realmente nas alternativas ao automóvil ou podes decidir, como foi o que ocorreu ata agora, en investir en automóvil e en darlle facilidades a que os coches sigan entrando na cidade. Nós temos outras prioridades. Sí, por rematar, engadir unha reflexión ao fío de que decía Yayo agora, do automóvil como símbolo, máis que como medio de transporte. É unha das cuestións que te atopas no momento de facer ou de levar a cabo ou intentar levar a cabo determinadas transformacións urbanas, peonalizar rúas, facer as beiras rúas máis anchas para que podan transitar a xente con dificultades, para que podamos ocupar a rúa, porque efectivamente temos grandes espacios das nosas cidades que están destinados a non a xente, sino a ocupados por unas máquinas bastante grandes e bastante voluminosas que utilizamos. E, efectivamente, unha das primeiras resistencias que unha atopa cando se intenta transformar a cidade neste aspecto é e onde vou aparcar o meu coche, e onde vou a... E dito, quer dizer, sinceramente, con preocupación e provocando un problema porque, efectivamente, hai xente de certo nivel adquisitivo que non ten ningún problema, porque se lle personalizas a rúa, alquila unha praza de garaxe e Santas Pascuas, pero hai outras persoas que te dicen, e con toda sinceridade, xente que se autoproclama de esquerda, xente que dice que está contigo a tope en moitas cousas, pero que isto lle plantea un problema, Efectivamente, o cambio de modelo e o cambio de mentalidade é unha cousa progresiva, para isto creo que fan falta dúas cousas. Efectivamente, unha é ter redes de transporte público primeiro que funcionen, que sean fiables, creo que iso é fundamental. Claro, se eu non sei cando va a pasar o bus, se eu non sei se me va a levar 45 minutos ou que en coche me leva 10, pois evidentemente é moi difícil decirle a xente que ten que ir en bus, eso é así. O segundo é que se xa asequible económicamente, porque esa é outra. Efectivamente, o automóvil é asequible económicamente, con todas as reservas, evidente que ten esta afirmación, porque hai unha cantidad de diñeiro público que se pon en riba a mesa para que existan autovías, avenidas, sitios onde aparcar, mantemento, que non haya baches, todo isto é diñeiro, E temos que entender que os sistemas de transporte público non poden ser rentables económicamente por si mesmos, que hai unha cantidad de diñeiro moi importante que hai que poñer aí para que sean asequibles económicamente, E efectivamente, un deles é controlar que os beneficios das compañías operadoras estén en unhas marxes razonables e outro tamén é un nivel de subvención pública que ten que ir a maiores porque as externalidades positivas de un modelo de transporte público universal, fiable, etc. son tan grandes que me parece pouco discutible políticamente. E o segundo elemento que creo que é importante é tamén como organizamos a cidade e a prestación de servicios na cidade. Aí ten que haber pezas dentro da cidade, Salvador Rueda fala das supermazás, nos falamos dos distritos, é dicir, ten que haber células de vida na cidade donde a prestación de servizos públicos este garantizada para a poboación e, por tanto, evite desplazamentos dentro da cidade sometidos á motorización. Creo que iso é fundamental. Se, evidentemente, eu teño que ir a un extremo da cidade á piscina, a outro extremo da cidade á biblioteca e outro extremo da cidade aos servizos sociais, eu estou consumindo transporte, Si, evidentemente, coloco un barrio a 10 kilómetros do resto da cidade porque hai unha operación urbanística superinteresante e porque hai moitos que se van a lucrar con esa recalificación de terreos, etc., estou, efectivamente, generando unhas plusvalías moi boas para 5 ou 6, pero generando un problema gordo e creo que todos podemos ter un exemplo na nosa cidade de barrios que foron creados así. Por tanto, creo que a organización de servicios dentro dos barrios, distritos, supermanzanas,
como lle queramos chamar, é fundamental, por tanto o urbanismo novamente creo que ten que ser unha solución e non un problema, e despois a prestación de servicios, asegurar a descentralización dos servicios, non? E creo que ese pode ser un camiño tamén para axudar a outro modelo de cidade diferente. ¿Cómo creéis que se puede evitar la turistificación, esa masa que satisface a unos pocos, que levanta pasiones, pero que convierte a las ciudades en parques temáticos? ¿Queréis empezar ahora por aí? Eu escoitaba a un presidente autonómico hai pouco nunha feria de turismo decir que a turistofobia era igual a xenofobia, non? Un presidente que conocemos moi ben. Claro, creo que non ten evidentemente nada que ver con isto, non? Nin con biodiversidade, nin a hospitalidade, nin nada disto, non? Afortunadamente creo que na Coruña non temos este problema, non temos un problema de turistificación e de masificación turística, pero só hai que ir a 50 e pico kilómetros de aquí para observar problemas importantes, non? De suba dos alquileres, de despoboamento do casco histórico, de sustitución dos negocios tradicionais por simplemente tendas de souvenirs, xentificación, etc. Creo que fundamental, non? A parte dos controis administrativos sobre pisos turísticos, etc., que creo que o exemplo de Barcelona está aí, en Madrid supoño que hai barrios que están no mismo sentido, Santiago ten ese problema obvio tamén, e por tanto hai que regular iso, hai que limitalo e hai que intentar desconcentralo, e despois fixar poboación ao territorio, e os casos históricos, e iso ten que ver tamén con medidas de rehabilitación urbana, de regeneración urbana, que permitan que sexa asequible para os poboadores tradicionais desos barrios e centros históricos seguir vivindo, que haxa xente nova que poda ir aí, pero, digamos, con certa transversalidade de clase, e evidentemente que se evite esa xentrificación, e iso creo que é fundamental, esa regulación de fluxos, e creo que, bueno, evidentemente na Coruña temos a oportunidade de planificar isto, porque non temos un problema actual e estamos en condicións de evitar que o teñamos no futuro, e por tanto creo que isto é algo que hai que tomar con seriedade antes de que chegue o problema. Bueno, el tema además del proceso de turistificación, que además si lo miramos en su conjunto plantea un montón de riesgos enormes, ¿no? Primero porque hay ciudades y determinadas zonas de la península, vamos, del conjunto del Estado, que están basando además su economía, digamos, en un turismo masivo que genera unos puestos de trabajo de escasísima calidad y tremendamente precarios, y que además, bueno, volviendo un poco a la cuestión de la insostenibilidad que hablábamos antes, turismo que utiliza aviones, que cuando llega a los lugares utiliza cantidades de agua bestiales, es decir, quiero decir, es que cuando miras sobre todo algunos lugares que están completamente turistificados, bueno, el consumo de agua, el consumo de energía es una cosa absolutamente brutal, ¿no? Por poneros, yo sí que estoy en una zona absolutamente gentrificada y turistificada, yo vivo en el centro de Madrid, y en la misma casa donde yo vivo, que es una casa antigua, ya hay 2 pisos que son para viviendas turísticas, ¿no? La casa de enfrente, las 2 casas de enfrente completas son ya viviendas turísticas, en una calle que hasta hace poco había mujeres que salían con la bata y las zapatillas a comprar los churros los domingos por la mañana, ¿no? O sea, el cambio ha sido brutal en 4 o 5 años. Y, por ejemplo, la vivienda que está enfrente de mi casa, es decir, el aire acondicionado se puede tirar encendido 15 días sin que nadie esté habitando la casa, porque es que no hay ningún tipo de cuidado, es decir, se concede muy poco trabajo, el trabajo que surge fundamentalmente son mujeres normalmente migrantes que se ocupan de las limpiezas de las casas en condiciones precarias, muchas veces en negro porque ni siquiera tienen contratos, ¿no? Es decir, que es un modelo tremendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que desde luego el control de las viviendas turísticas es clave. Algunas de las líneas, aunque no son competencias de los ayuntamientos, Ada Colau lo suele plantear muchísimo, de reclamar al gobierno del Estado
Estado o cesión de competencias para fijar precios máximos de alquiler. Ese es un tema básico porque tanto que nos dicen algunos que estamos sufriendo una invasión de extranjeros que nos van a echar de nuestro territorio, yo lo único que he visto es que en mi barrio quien echa del territorio son los turistas, básicamente, ¿no? Porque bueno, suben de tal manera los precios de los alquileres que básicamente un montón de gente se tiene que ir a los barrios circundantes, la gente que tiene menos recursos de esos barrios circundantes a otros, y así se produce un desplazamiento en oleada de una buena parte de la población, ¿no? Incluso algunos procesos que se hacen con muy buena intención desde las instituciones tienen a veces un efecto rebote tremendo, ¿no? En Madrid, por ejemplo, hay algunos barrios obreros de toda la vida que están siendo mejorados con zonas verdes, se adecúan las casas, se les quita mucho de lo cutre poniéndolas más bonitas e inmediatamente aparece un proceso que se empieza a llamar en este caso de gentrificación, es decir, que lo pones bonito, lo pones verde y comienza el periodo de expulsión de las poblaciones que había allí y son sustituidas por otra gente con más recursos que empieza a estar allí, ¿no? Y añadiendo lo que se decía más en el caso institucional, yo creo que aquí los movimientos sociales son fundamentales, es decir, la organización en sindicatos de inquilinos e inquilinas está teniendo un resultado enorme también para presionar y apoyar a las instituciones. Por ejemplo, yo creo que quien ha hecho más en esta línea que ha sido el gobierno de la ciudad de Barcelona. En Barcelona, por ejemplo, yo le escuchaba hace poco en un acto en el que coincidimos decir a Gerardo Pisarello que de no haber sido por los movimientos sociales no hubieran podido hacer la presión que están haciendo en el ayuntamiento, porque hay, claro, un sostén social que está empujando para meter algunas medidas que a veces rayan la desobediencia institucional, y eso no lo puedes hacer si no tienes mucha gente organizada en el territorio, ¿no? Y luego hay un tema también en el que sí que hay competencias, que es todo el tema de las terrazas, es decir, se produce una privatización del espacio público tremendo y hay zonas, calles, barrios y plazas que están literalmente comidos por las terrazas de los bares, ¿no? Hasta tal punto que pequeñas mercerías o pequeños locales que no tienen el tamaño adecuado para mantener un negocio de hostelería, sin embargo son comprados y convertidos en negocio de hostelería porque estás contando con toda la calle para poder extenderlo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí... Bueno, y siguiendo con las ciudades, ¿tiene una capacidad una ciudad para disminuir sus residuos teniendo en cuenta que, como comentaban las ciudades del principio, las ciudades ahora reciben todo de fuera? ¿Pueden controlar eso? ¿Tienen capacidad? Desde luego, siendo uno de los centros que más emisión de residuos producen, pues se lo tiene que plantear. O sea, se lo tiene que plantear. Pero en cualquier caso yo sí que creo que tiene. Por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer es invertir, digamos, el orden de prioridades en los residuos. En los residuos, digamos, el más valioso desde el punto de vista del coste ecológico es el residuo orgánico, que sirva para alimentar el suelo otra vez, ¿no? Y sin embargo, en muchas ciudades es el último, es como el cajón desastre donde se mete todo lo que no es otra cosa. Entonces ahí, digamos, hay que poner en el centro, digamos, de la prioridad el residuo orgánico, el que sea reaprovechable porque es el que vuelve a cerrar los ciclos. También hay que hacer cosas que son de tipo cultural, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, tienes que ir con el tupper a la pescadería o tal, y pues ahora dará corte porque qué cutre o qué tal, pero ya hacen lo que hay que hacer, ¿no? Entonces eso favorece que no sean tan envasados los alimentos envasados es precisamente porque vienen de muy lejos, pero si hay una cultura más de no utilizar envases, utilizar mucho menos envases y tal, pues vuelves a relocalizar la producción de alimentos. O sea que hay muchas cosas que son culturales, otras que son de normativas, que algunas podrían ser municipales, pero desde luego la ciudad tiene que tomar cartas en el asunto de los residuos, porque es uno de los asuntos clave. O sea, lo que ocurre es verdad que como los residuos no los ves, pues te desresponsabilizas de ellos, pero vamos, la ciudad tiene que volver a ver sus residuos y a disminuirlos. Sí, los residuos me tocan a mí. Sí, yo creo que como concellos hay políticas de reducción de residuos. También me gustaría, bueno, podemos enumerarlas, pero también me gustaría decir con todas las letras, pero precisamos ayuda.
precisamos a axuda do resto das administracións que teñen unha competencia básica na regulación de que se pode vender e que non, e que se pode poñer nun mercado e que non se pode poñer, porque podemos tentar convencer de que se compren menos vasos de plástico e os que se compren se reciclen, pero é dificilísimo. O fundamental é que haxa certas cousas que xa non se podan poñer no mercado, nesa dirección estamos moi lentamente camiñando, non? Os concellos poden reducir os residuos, pero necesitamos axuda de outras administracións e necesitamos axuda da cidadanía, que é a primeira que decide isto o compro, isto non o compro e isto é como manexo o cubo de lixo da miña cociña. E mentres non vayamos por aí, estaremos invertindo un montón de esforzos en políticas de residuos, en xestión de residuos, o sea, o orzamento que se dedica á recollida de residuos e tratamento é absolutamente descomunal e vai así exponencialmente para arriba, non na Coruña, en todos os sitios, pero seguiremos tendo un problema crecente, non? Que políticas podemos implementar a nivel municipal para reducir os residuos? E iso é importante, estamos facendo, non? En primeiro lugar, se introduciu durante estes anos a compostaxe caseira, non? O tratamento da materia orgánica in situ. Se tenta introducir a perspectiva da reducción, sobre todo en festas e en eventos, non? Todas as políticas de reducción de vasos e produtos de uso, etc. Estamos traballando constantemente con campañas de educación ambiental, con diferentes colectivos, non? Todo o tema da reducción de plásticos, no San Xoán, o traballo coa mocidade, o traballo coa hostelería, o traballo coa cidadanía en xeral. Estamos, ao mesmo tempo, definindo, como dicía, o modelo de tratamento de recollida para os vindeiros anos. E estamos poñendo un tema importante en riba da mesa, que é o pago por xeración. Realmente, que vayas pagar tanta taxa de residuos en función do teu nivel de colaboración. E iso é importantísimo. Como? Que te dá todo igual. Entonces produces moito lixo e non o separas tan bueno. Pagarás máis. É dicir, que realmente tes un comportamento de reducción, de consciencia, de colaboración, de separación na casa que nos axuda a facer tamén os nosos deberes a administración e que o tratamento sexa máis fácil. Pagas menos. É dicir, que estamos traballando neste tipo de sistemas que se irán introducindo paseniño a paseniño progresivamente e creo que son necesarios. E por último, pois este cambio cultural que necesitaba, que mencionaba tamén Fernando, non? De outro modelo de consumo, un consumo moito máis de proximidade e un consumo moito máis responsable.